Sobre la respuesta que Salvador Garza envió al Diario de Yucatán, me gustaría dar mi opinión personal. Si no les parece, cierren pestaña y lárguense. Analicemos párrafo por párrafo, siempre respetuosamente y basándonos en lo contenido en el primer video de El Jolote. Primer párrafo. En efecto, se ha creado mucha polémica en cuanto al retiro de los videos que infringen derechos de autor y propiedad intelectual de Pixelop Studio. Mi opinión. Creo que todos hemos visto la campaña diseñada para Angélica Araujo Mérida como Te Quiero, y si lo comparamos, por lo menos con el primer video, no se parecen en absolutamente nada, más que en el rostro de Angélica Araujo y en que aparece el logotipo del PRI. El escrito continúa. Y que además forman parte de la guerra sucia emprendida en contra de la arquitecta Angélica Araujo. Pienso que de guerra sucia no tenía nada. Les recuerdo que parodias de personajes de la política mexicana ha habido al menos los últimos 15 o 20 años, y que era eso, una parodia. Hasta de los dictadores más famosos se han hecho parodias. Además, ¿que acaso un ciudadano está imposibilitado de hacer esta clase de sátiras? ¿Acaso para opinar de la política tengo que participar activamente con algún partido político? Párrafo 2. Hasta la fecha no habíamos hecho pública nuestra postura por dos razones. Primeramente por la oleada de ataques, por demás de corrientes, que hicieron varias personas en nuestra contra. Si se retira de la noche a la mañana videos totalmente originales y sin explicación alguna, creo que todos estamos de acuerdo que existirá enojo, además que se negó la réplica. Sobre todo cuando existen videos en YouTube que llevan meses e incluso años con contenido de Pixelop Studio, que insisto no son retirados de YouTube. Y creo que vale la pena recordar que en elecciones pasadas, partidos políticos han tomado extractos de las campañas de candidatos para hacerles una réplica y barra o reclamación o burla. Ejemplos. Fragmentos de la campaña de César Bojórquez fueron transmitidos por TV reprochándole los aumentos al agua potable. Creo que dirán que fue su problema por no reclamar, aunque insisto, por lo menos el primer video del Jolote no viola en nada los derechos de autor. 2. Y segundo, por no existir una persona que se responsabilice públicamente por dichos contenidos. Lo repito, creo que si comparamos la campaña de Angélica Araujo con lo contenido en el primer video del Jolote, no existe momento alguno en el que se violen los derechos de autor. Y los videos eran material original del Jolote, por donde lo quieras buscar. Párrafo 3. Es de suma importancia aclarar que en Pixelop Studio privilegiamos fuertemente la creatividad y la libertad de expresión, de la misma manera en la que defendemos nuestra propiedad intelectual y derechos de autor. Mi opinión. Me parece perfecto que defiendan su material intelectual, pero repito, me parece extraño que solo defiendan su propiedad intelectual cuando los videos son en contra de Araujo, mientras que cuando son a favor de, los videos no son sometidos al reclamo de derechos. Párrafo 4. El proceso de remoción de los contenidos, a petición expresa de Pixelop Studio, se llevó a cabo en estricto apego a los acuerdos y leyes internacionales de propiedad intelectual y derechos de autor, así como los términos y condiciones de cada uno de los sitios que hospedaban el contenido. En cada uno de los casos demostramos a los departamentos legales correspondientes la titularidad de los derechos que habían sido infringidos. En pocas palabras, existen elementos en todos los contenidos que fueron removidos cuya propiedad intelectual o titularidad de derecho de autor nos pertenece. Mi opinión. Hoy en día YouTube, TuTV, etc., están sometidos a una gran presión para retirar videos que infringen en lo más mínimo derechos de autor, esto para evitar demandas hacia la empresa. De hecho, este tema siempre ha sido polémico en el propio YouTube. Les invito a colocar YouTube censura en el mismo y podrán encontrar gran cantidad de videos sobre el tema. Al ser Pixelop Studio una empresa legalmente establecida, recibe muchas más garantías que las que podría recibir un usuario común, aunque éste haya creado el material publicado. No podría entrar más a detalle por respeto y apego a la confidencialidad que celebramos con todos y cada uno de los clientes que nos brindan su preferencia y confianza. Mi opinión. En teoría confidencialidad debería haber poca. Empezando porque es una empresa de producción audiovisual. Honestamente yo no sé qué clase de confidencialidad podría haber en una campaña publicitaria. Y luego estamos con que la producción audiovisual de la campaña de Angélica Araujo, al igual que la de todos los candidatos, está pagada con dinero de todos los mexicanos. Repito, yo no sé qué clase de confidencialidad podría haber. Conclusión. A mí me hubiese gustado que se señalara exactamente qué fue lo que violó derechos de autor. Pero seguramente jamás lo sabremos.